El mejor gobernante es aquel que apenas se nota que gobierna. En el taoísmo, textos como el Tao Te Ching ofrecen perspectivas que pueden ser valiosas no solo para el liderazgo político, sino también para nuestra gestión personal. Podría ser interesante explorar cómo estos conceptos podrían aplicarse a nuestra vida cotidiana y cómo podrían influir en la forma en que nos manejamos a nivel interno. Por ejemplo, pensemos en un pequeño jardín. Un jardinero experto no fuerza el crecimiento de las plantas. En su lugar, crea las condiciones óptimas para que prosperen naturalmente. De forma similar, el autogobierno podría implicar la creación de un entorno interno que favorezca nuestro bienestar. En este vídeo exploraremos cómo las enseñanzas taoístas sobre el arte de gobernar podrían ofrecer ideas útiles para nuestro propio autogobierno, destacando cómo estos antiguos textos podrían inspirarnos a reflexionar sobre nuestra gestión personal. El Tao Te Ching, atribuido a Lao Tzu, ofrece en muchos de sus capítulos una perspectiva sobre cómo podría gobernarse una comunidad, posiblemente influenciada por su experiencia como archivero en la Biblioteca Imperial de la corte de la dinastía Zhou. Estos principios también podrían tener aplicaciones en el ámbito personal, sugiriendo maneras de manejarnos a nosotros mismos de forma más equilibrada. Uno de los conceptos clave en estos textos es la idea de liderar sin imponer. Lao Tzu menciona en el capítulo 60: gobernar un gran país es como freír un pequeño pez. Si lo remueves demasiado, se echa a perder. Esto podría interpretarse como una sugerencia para adoptar un enfoque que evita la intervención excesiva, permitiendo que las cosas fluyan de manera más natural. En términos de autogobierno, esto podría implicar adoptar una actitud de menor presión hacia uno mismo. En lugar de imponernos reglas estrictas y expectativas rigurosas, podríamos considerar que el permitirnos crecer de manera más libre y fluida podría ser beneficioso. Esta filosofía puede resonar especialmente en un entorno donde la autoexigencia y el perfeccionismo extremo fácilmente llevan a un estrés crónico. Además, Lao Tzu también aconseja: cuando el gobernante se abstiene de interferir, el pueblo se transforma por sí mismo. En un contexto personal, esto podría ser visto como una invitación a confiar en nuestros propios procesos internos y en nuestra sabiduría innata. Al reducir la autointervención y la lluvia de críticas internas, podríamos fomentar un entorno donde la transformación y el crecimiento se produzcan de manera más orgánica y saludable. Un ejemplo histórico que podría invitarnos a reflexionar es el gobierno del emperador Taizong de la dinastía Tang. Conocido por su sabiduría, Taizong se encargó de rodearse de personas adecuadas, seleccionando a sus asesores en función de 6 virtudes que valoraba y evitando a aquellos que exhibieran 6 defectos importantes. Este enfoque no solo le permitió evitar el control excesivo al permitir que sus ministros actuaran con cierta autonomía, sino que también promovió un gobierno eficiente. Su estilo de liderazgo valoraba las opiniones de sus funcionarios y fomentaba un ambiente en el que podían expresar críticas y sugerencias sin temor a represalias. Algo que en la actualidad sería bastante difícil, ya que nuestros gobernantes actuales solo miran por ellos mismos, sin tener en cuenta las necesidades del pueblo. Parece que se les ha olvidado para qué querían llegar a ese cargo, o al contrario, nunca se olvidaron porque ya tenían muy claro lo que querían hacer. Este enfoque de liderazgo podría ofrecer una perspectiva valiosa para nuestra gestión personal. Considerar la posibilidad de permitirnos cierta libertad y autonomía puede ayudarnos a crear condiciones más equilibradas en nuestra vida. En lugar de imponer una disciplina estricta, como exigirnos ir al gimnasio todos los días sin falta, podríamos optar por ser más flexibles y comprensivos con nosotros mismos si algún día no podemos ir, o permitiéndonos ajustar nuestras rutinas según sea necesario. Por ejemplo, podríamos asignar días de descanso, que son muy importantes, o explorar formas adaptativas de integrar actividades físicas que realmente disfrutemos. Esta perspectiva se alinea con el concepto de un líder sabio que fomenta un entorno donde las personas pueden prosperar sin necesidad de una intervención severa. En este contexto podría ser relevante considerar las críticas de Nietzsche hacia los estoicos. En su libro Más allá del bien y del mal, Nietzsche sugiere que el estoicismo es tiranía de sí mismo. Esta crítica podría abrir un espacio para explorar cómo una aproximación más flexible y menos estricta al autogobierno podría ser beneficiosa para nuestro bienestar. La filosofía de Ralph Waldo Emerson podría ofrecer una perspectiva interesante en relación con las enseñanzas taoístas sobre el autogobierno.
Emerson, un trascendentalista estadounidense del siglo XIX, subrayaba la importancia de la autosuficiencia y la confianza en uno mismo. Su enfoque en la autonomía personal y la intuición tiene cierta resonancia con los principios taoístas de no interferencia y confianza en la naturaleza interna. En su ensayo Autosuficiencia, Emerson dice: «Confía en ti mismo, cada corazón vibra con una cuerda de hierro». Esta cita podría invitarnos a reflexionar sobre la importancia de confiar en nuestra propia capacidad para guiarnos y tomar decisiones. La expresión cuerda de hierro podría ser entendida como una metáfora que refleja la idea de una fuerza interna y constante que guía y sostiene a una persona. De manera similar a como Lao Tzu sugiere liderar sin forzar, Emerson parece sugerir que una autoconfianza que nos permita actuar de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza, sin ser obstaculizados por expectativas externas o dudas internas, puede ser valiosa. Emerson también comenta: «Un hombre contiene dentro de sí todo lo necesario para gobernarse a sí mismo. Él es una ley para sí mismo». Esta frase podría interpretarse como una invitación a considerar la autosuficiencia y la autonomía como elementos clave para dirigir nuestra vida. La idea de ser una ley para sí mismo sugiere que al confiar en nuestra intuición, razonamiento y moralidad, cada uno de nosotros podría tener la capacidad de determinar nuestro propio camino y actuar en consonancia con nuestros principios internos. Sin embargo, surgen preguntas interesantes al reflexionar sobre esto. ¿Es posible que en nuestra infancia sí que sea necesario normas externas como las que nos dan nuestros padres para guiarnos? Quizá la capacidad de autogobernarnos efectivamente cuando crecemos dependa en gran medida de una base sólida que se nos haya proporcionado. En ausencia de esta base, podríamos preguntarnos si se requiere algún tipo de dirección adicional. Tanto Emerson como los taoístas parecen sugerir que la verdadera guía proviene de nuestro interior y que el propósito del autogobierno es facilitar esta expresión interna en lugar de imponer restricciones demasiado estrictas. Podría ser que la clave esté en encontrar un equilibrio, optando por una intervención moderada en lugar de una imposición demasiado rígida. Las enseñanzas taoístas sobre el gobierno podrían ofrecer una perspectiva interesante para el autogobierno. Tal vez adoptar una actitud de no intervención y permitir que nuestras tendencias naturales florezcan, siempre y cuando estas tendencias no dañen a los demás, puede abrirnos a nuevas posibilidades. Lao Tzu parece invitarnos a confiar en nuestra sabiduría interna y a crear las condiciones adecuadas para nuestro crecimiento y bienestar, sin recurrir a la coerción o autoimposición demasiado estricta. Consideremos cómo un gobernante sabio fomenta un entorno donde su pueblo puede prosperar. De manera similar, podríamos explorar cómo cultivar un entorno interno que ayude a nuestro desarrollo.